Mi nombre es Laura Reina y soy fundadora y directora de Puente Club. Es para mí un honor el que hayas dedicado hoy tiempo para aprender de mí y lo que sé sobre identidad digital. Identidad digital es un concepto que personalmente le tengo mucho cariño, pues es el tema de mi tesis doctoral. Es un tema que creo yo ha poco a poco invadido nuestras vidas, pero que los gobiernos no, en América Latina, no han tomado una posición respecto de cuál debe ser la gobernanza en esos temas. Por ello, hoy vamos a empezar con algo muy básico. Vamos a trabajar 4 ideas principales respecto a estos temas. Es uno, entender qué es la identidad digital, su relevancia. Segundo, qué es el concepto como tal. Tercero, entender los modelos de gobernanza que hay detrás de la identidad digital. Y cuarto, los beneficios, peligros y consideraciones que debemos de tener alrededor de este tema. Primero, relevancia de la identidad digital. En medida de que la cuarta revolución industrial ha ido impactando en nuestras vidas, y la cuarta revolución industrial ustedes ya vieron qué significa este concepto en lecturas anteriores durante el curso, hemos notado que conforme cambian nuestras vidas la cuarta revolución industrial, las y los servidores públicos, las personas en la política, las personas en los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a los cambios derivados de este fenómeno y proponer estrategias para el rediseño institucional con el propósito de mejorar la calidad de vida. ¿Esto qué significa? Es que como personas en lo público tenemos que entender los cambios que están afectando a nuestras sociedades. Y para ello hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas en específico es la identidad digital. Eh, Gracias a la cuarta revolución industrial, viejos problemas pueden resolverse con innovación pública. La elaboración y el desarrollo de todo programa público requiere información para la toma de decisiones. Y hoy en día desarrollar una política pública con información insuficiente o inadecuada es prácticamente garantía del fracaso. Lo hemos visto con COVID-19, lo hemos visto con atenciones a temas como de pobreza, desigualdad. Es decir, si las personas encargadas de la toma de decisiones no cuentan con la información suficiente para emitir un juicio, para desarrollar un proyecto, es muy complicado que puedan atender los problemas. Por ello, es vital producir información y producir y transformar la información relevante que pueda ser utilizada por las instituciones para resolver problemas de política. Esta es una idea de Dunn en 1981. Actualmente no se cuenta con información precisa sobre una cantidad de temas que incurren a la administración pública. Si la información es clave para la toma de decisiones en la época de la cuarta revolución industrial, el registro de la población como elemento base para establecer una política de Estado en materia de identidad se vuelve todavía mayor. El que la administración pública cuente con datos e información de la ciudadanía para la toma de decisiones y cómo es que la tecnología vinculada a la identidad digital lo impacta, hace posible lograr ese objetivo. Sin embargo, el que una persona pueda ejercer plenamente su derecho a la identidad implica en primera instancia que el gobierno cuente con un registro de la población. 2, la modernización del registro civil. Y 3, una amplia conversación sobre el modelo de identidad digital. Entonces, retomo. 1, la cuarta revolución industrial implica toma de decisiones basadas en evidencia. Necesitamos que nuestros servidores públicos, que nuestras personas al frente de la toma de decisiones entiendan el impacto de este fenómeno y que usen las tecnologías que vienen con él a favor de resolver problemas públicos. Ahora, utilizar estas tecnologías requiere datos y estos datos salen de la sociedad, ¿no? Salen de las personas. El gobierno todo el tiempo genera información. Sin embargo, esta información normalmente se maneja de manera separada, inconexa, no de manera articulada. Entonces, por un lado tenemos la información que tiene un ministerio y por otro lado la información que tiene otro ministerio. Pero ¿qué pasaría
si esos ministerios se unieran. Entonces, los datos para la toma de decisiones significa que el gobierno cuente con un registro de la población, que modernice su registro civil y que transite hacia una identidad digital. No se puede transitar hacia la identidad digital sin tener una modernización de las instituciones, sin que el gobierno en sí mismo genere una base de datos confiable. Una vez entendidos esos antecedentes, es importante entender que la identidad digital es una oportunidad para crear valor, para crear información y para crear esos datos que necesitan los gobernantes para la toma de decisiones y hacerle frente a la cuarta revolución industrial. Sé que parezco repetitiva, pero es muy importante tener claro esos pasos, esos procesos. Ahora unos datos para ustedes, ¿no? El 40% de la población mayor a 15 años en los países de bajo ingreso a nivel global no cuenta con una identificación. Es decir, hay una amplia cantidad de personas invisibles, porque no contar con una identificación significa ser invisible para el Estado. Significa el no poder acceder a un trámite, a un servicio, a un derecho. Por ejemplo, piensen en una niña en alguna parte de Latinoamérica, por decir, en una niña en Colombia, que vive en una zona rural y que carece de una identidad cuando quiere tomar un curso, ir a clase, le dicen, bueno, ¿y usted quién es y por qué tendría yo que ofrecerle este derecho? Esas personas se vuelven invisibles. Y la realidad es que a nivel global, el 40% de la población mayor a 15 años en países de bajo ingreso a nivel global no cuenta con una identificación. Esto es un dato de Banco Mundial. Otros datos. El 45% del 20% de las personas en situación de pobreza no tienen una identificación en comparación del 28% de personas del 20% más rico. ¿Qué quiere decir esta situación? Pareciera complejo, pero no. Es decir, los pobres son los que menos tienen acceso a la identidad, los ricos son quienes tienen más acceso a la identidad. Y si lo analizamos por género, la mayor cantidad de personas sin identificación son mujeres. Esto nos lleva a entender a la identidad digital como algo clave. ¿Por qué? Porque esos eran los datos del mundo análogo. Esos eran los datos del mundo previo a la cuarta revolución industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que previo a la cuarta revolución industrial y de su impacto en nuestra región, había personas que carecían de una identidad y al carecer de esta identidad no contaban con digamos, con el acceso a sus derechos básicos. Entonces, la identidad digital es una oportunidad a una transición. De acuerdo con el Instituto Global de McKinsey, el transitar hacia las identidades digitales podría proveer a los países los siguientes beneficios. Un primer beneficio clave es que el 13% del PIB podría crecer para 2030. El avanzar hacia eso el avanzar hacia la identidad digital pudiera implicar un crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hoy las diferentes organizaciones del gobierno o de los gobiernos locales, estatales y demás, le piden a las personas cada vez, me da su carnet, me da su identificación y generan sus propios sistemas de identidad en lugar de interconectarlos. Entonces, una manera de interconectarlos es gracias a la identidad digital y eso pudiera generar ahorros muy grandes hacia el gobierno. Si bien es una inversión inicial fuerte, a largo plazo, esto es lo que McKinsey dice que pudiera ahorrar. También pudiera ahorrar tiempo. Tiempo para las personas, tiempo para la ciudadanía. En lugar de ir, primero tengo que ir a esta oficina y luego a esta otra oficina y luego a esta otra oficina para un trámite. Gracias a la identidad digital, los trámites pueden ser simplificados. Tercero, económicamente, implica 1.6 billones de dólares en ahorros. Imagínese usted, 1.6 billones de dólares en ahorros simplemente por hacer una transición hacia la identidad digital. Ahora, también, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? El 10% de los nacimientos en Latinoamérica no son registrados legalmente. Esto eran datos de UNICEF hace 10 años, pero eso era antes de la cuarta revolución industrial. Me interesan esos datos viejos. Segundo, el 20 o 30% de la población
carece de una identificación. Esto habla acerca de un retraso en Latinoamérica acerca de garantizar el derecho de los derechos, el derecho a la identidad, el derecho a ser reconocido por un gobierno, el ser reconocido por las demás personas. La identidad es una política pública clave en la administración pública. Para tú poder decir, bueno, yo soy alcalde o yo soy candidata, candidato, alcaldesa de este municipio, pues necesito saber cuántas personas viven aquí, qué servicios utilizan, cómo podemos nosotros trabajar para acercarnos a ellos. Entonces, ahora entramos en materia acerca de qué es la identidad digital en materia específica, ¿no? El concepto de identidad implica un tema de múltiples niveles y aspectos. Sin embargo, en el mundo digital implica desarrollar preguntas tal vez a nivel abstracto. Por ejemplo, ¿qué es la identidad? ¿Qué significa la identidad digital? Implica también preguntas en temas económicos, sociales, políticos relativos a la privacidad, a la inclusión, a la seguridad, y genera dudas como el ámbito técnico de interoperabilidad y ciberseguridad. Y existen y para responder a esas preguntas existen grandes esfuerzos para consolidar la identidad digital por parte de estados. Hay países en América Latina, por ejemplo Perú, que tiene un proceso muy interesante avanzado. Existen también empresas, organismos internacionales, por ejemplo el BID trae proyectos con sociedad civil en Argentina para promover la identidad digital. Entonces, responder estas preguntas es clave para tomar como servidor público, como servidora pública, una posición clara sobre el modelo de identidad digital que queremos tener. Entonces, primero, uno, pues, ¿qué es la identidad? Desde la filosofía hasta el derecho, el concepto de identidad es uno que se caracteriza por connotaciones distintas dependiendo de la ciencia en la que se estudie. La ciencia de la administración pública cuenta con pocos planteamientos al respecto. Digo, está el mío en mi tesis doctoral, pero también está el de Mia Harbitz, elaborado, Iván Arcos, del BID, quienes definen a la identidad como el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquirido que hacen de una persona, cosa, sea ella misma, con prescindencia de toda otra o de la misma especie. Suena complicado, pero vamos bajándolo más bajo. Hay una pluralidad de conceptos a nivel de identidad. Como les decía, esta es la definición de Harbitz y Arcos del BID, pero hay hicieron ellos un diccionario de conceptos vinculados a la identidad y describen muchísimos, desde la identidad nacional, identidad cultural, identidad social comunitaria, de género, legal, personal, biométrica, civil, digital, federada, parcial, electrónica o en línea. Pero particularmente para el ejercicio de entender qué es la identidad digital, es importante tener, desde el punto de vista de gobierno, es importante tener claro qué es la identidad legal. Y es reconocimiento de un individuo como sujeto de derecho, protección del Estado. Esto que les decía, el contar con una identidad legal me permite ser reconocida por el Estado. Segundo, una identidad personal, es decir, tener derecho a tener un nombre y un apellido que salgan en los registros oficiales, y una identidad civil, es decir, que haya un registro civil que verifique eso que yo digo, ¿no? Entonces, suenan similares, pero al momento de aplicarlos en materia de identidad digital, destaca su relevancia. Ahora, antes de avanzar a identidad digital, es importante tener claro qué es el derecho a la identidad. Al final de cuentas, hablar de identidad es hablar de un derecho humano, el derecho de los derechos. Significa un reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y oportunidades y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia al Estado, a un territorio, a una sociedad y una familia en condición necesaria para preservar la dignidad individual. Por ejemplo, y esto está suscrito en el marco jurídico internacional, tiene antecedentes, por ejemplo, con la firma de la Declaración de las Naciones Unidas en el año de 1942, se firma la declaración también unos años después, Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
y ahora del ciudadano, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también del año de 1948, es decir, hay una serie de documentos que hablan acerca de la relevancia de la identidad como derecho humano. Destaco algunos, por ejemplo, en materia de refugiados, en el 54 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, o en 1961 la Convención sobre la Reducción de los Casos de Apatridia. En el 57, en materia de género, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. En el 66, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el 89, la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y también está en materia migratoria la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que existe un marco jurídico internacional que es el paraguas del derecho a la identidad como derecho humano. Habría que revisar en cada uno de sus países cuál es el marco jurídico nacional y si el derecho a la identidad es parte de su legislación local. En el caso mexicano es muy reciente, fue hasta 2014, cuando se incorpora el derecho a la identidad en la constitución de mi país. Sin embargo, el esfuerzo internacional de organismos internacionales por promover este tema tiene más años. Por ejemplo, en 1948 se creó la Comisión Internacional del Estado Civil. Es una organización internacional intergubernamental cuyo objetivo es facilitar la cooperación internacional en materia del Estado Civil y mejorar el funcionamiento de los registros civiles. Como les decía, para poder tener identidad digital hay que tener buena modernización de los registros civiles. Otra organización internacional que está haciendo cosas muy interesantes en materia de identidad digital, bueno, el objetivo 16, las Naciones Unidas en su objetivo 16 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible del 2030, pone como compromiso el proporcionar acceso a una identidad jurídica vía el registro de nacimientos. Además, México y Turquía, por ejemplo, promovieron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una resolución sobre el registro de nacimiento y derecho a toda persona al reconocimiento a la personalidad jurídica. Entonces hay esfuerzos de Naciones Unidas, hay esfuerzos de organismos intergubernamentales, también hay esfuerzos del BID, que ha impulsado el concepto de gestión e identidad como parte de sus programas en América Latina. Y me gustaría que reflexionaras sobre cuáles son los esfuerzos locales en tu país por defender el derecho a la identidad, el que todas las niñas, el que todos los niños, el que todas las personas cuenten con un acta de nacimiento, estén registrados ante el Estado y que puedan ejercer ampliamente sus derechos. Entonces, entender, regreso, entender qué es identidad, ¿no? Como este concepto muy amplio que tiene a su vez muchos conceptos internos. Segundo, desde conceptos internos me refiero a una pluralidad de conceptos hacia su análisis, ¿no? Segundo, entender la relevancia del derecho a la identidad como derecho humano en América Latina. Y tercero, muy importante es ya entrar en materia, qué es identidad digital y como les decía, es el conjunto de atributos que caracterizan a un individuo en un medio de transmisión digital. A pesar de que la tecnología ocupa un rol cada vez más importante en nuestras vidas, son pocos los gobiernos en Latinoamérica que han planteado como política de Estado el desarrollar una estrategia de adaptarse a la cuarta revolución industrial. Destacó el trabajo que se hace en Colombia, sin embargo, creo que podemos todavía avanzar muchísimo más. Responder las demandas de los ciudadanos en el siglo XXI exige a los gobiernos acelerar su transición digital y adoptar tecnologías emergentes y las nuevas formas de trabajo que ello permite. Gracias a la cuarta revolución industrial, la identidad ahora está en un punto de inflexión. Los sistemas de identidad física se están rompiendo y los sistemas digitales están surgiendo en respuesta. Si bien la identidad física fue diseñada para establecer transacciones de cara a cara, la economía y el gobierno digital están cambiando la manera en que las transacciones de la identidad se realizaban. Surge así la identidad digital, una herramienta que permite transacciones en el mundo virtual. Es decir, la era de la transformación digital, las tecnologías emergentes dieron origen al desarrollo de la identidad digital. Contar con una identidad confiable, verificable de la ciudadanía es esencial para el desarrollo de una base de datos que respalde el registro de la población.
De acuerdo al BID, esta definición que les pongo del conjunto de atributos, em, se reduce al concepto de identidad digital como una herramienta que permite a los gobiernos y organizaciones identificar de forma única y universal a la ciudadanía a través de medios digitales y medios virtuales. Es una herramienta que permite asegurar toda interacción electrónica que una persona realice con el sector público, privado, tenga un alto nivel de certeza. Entonces, por ejemplo, la falsificación de identificaciones y demás se vuelve ahora en lugar de cargar todos un carnet o una identificación física, ahora tenemos identificaciones virtuales. En un documento sobre la gestión de identidad y su impacto en la economía digital, el BID define la identidad como los elementos de hardware o software que permiten que una persona se identifique, sea autenticada, obtenga los permisos para acceder a determinados recursos de información o físicos y realice transacciones a través de Internet o redes privadas. Y se puede clasificar en dos categorías de identidad digital. En identidad digital legal, que es la que requiere estar vinculada a la identidad legal de la persona física o jurídica. Es necesario, por ejemplo, para realizar transacciones con el gobierno o con instituciones financieras reguladas, con bancos. Y también está la identidad digital simple, es aquella que no requiere estar vinculada a una identidad legal física, pero, por ejemplo, sirve para tu contraseña para acceder a redes sociales o a esta plataforma de EDEX. Entonces, hoy las instituciones públicas y privadas requieren verificar la identidad de las personas para avanzar en su interacción. De acuerdo con un plan para la identidad digital, el papel de las instituciones financieras en la construcción de la identidad digital, del Foro Económico Mundial, las características de los sistemas de identidad digital es que están basados en lo digital y la identidad existe como un conjunto de registros digitales que el usuario puede contar y usar para completar transacciones. Son interconectados y por ello la prueba de identidad se puede comunicar entre entidades en un formato digital estandarizado. En resumen, se trata de la digitalización de las interacciones con instituciones sin tener credenciales físicas. Es importante que entender que para hacer que la identidad digital pueda ser bien implementada, debe de pensarse en una transición de lo físico a lo virtual y que entender la identidad digital como una herramienta para las instituciones y un servicio para la ciudadanía. Actualmente los gobiernos tienen muchas, muy diversas formas para conocer a la población. Está el censo, están las encuestas, están, vaya, una serie de elementos y herramientas que tienen los gobiernos para conocer a las personas. Es decir, está el censo, que sirve para generar información demográfica y socioeconómica, están las encuestas, este método estadístico para estudiar a una población objetivo. Está el registro de la administrativo, que es estos recursos orientados a la recopilación de datos sobre un hecho. Están las proyecciones, es decir, estas estimaciones de la composición futura de una población que provee indicadores y escenarios. Y esos, por ejemplo, en el caso de México, los hace el INEGI, en algunos casos, o están pulverizados en diversas organizaciones de la administración pública. Pero en América Latina, muy seguramente, habrá organizaciones gubernamentales que llevan censos y encuestas, que también realizan registros administrativos. Es decir, al final de cuentas, históricamente los estados han contado con diferentes formas para conocer a la población. Estas son cuatro claves que encuentro distintas e importantes de tener clara, pero que la identidad digital va mucho más allá y le puede proveer a los estados información precisa, oportuna e inmediata, en lugar de estar esperando que cada 10 años haya un censo, en lugar de entender qué opinan unas personas hasta que no se realiza una encuesta, conocer el registro, conocer la situación sobre una política pública derivado de un corte de información de un registro administrativo o hacer proyecciones derivado de los estándares o de lo que ha ocurrido anteriormente, sino pensar a largo plazo y no estar esperando a la proyección, sino con información inmediata, precisa, gracias a los datos que nos da la identidad digital, tener esa información. Entonces,
Como les decía, al final de cuentas, la identidad digital, en resumen, es este proceso de pasar de la identidad física a una identidad virtual. ¿Por qué es tan importante tener claro el concepto? Es que al momento de implementarlo, lo que ha sucedido es que los gobiernos han sido históricamente los últimos en adoptarla. Es decir, primero se adaptó la identidad digital simple, esta que les decía que primero tuviste una identidad digital en tu red, como redes sociales, tu Facebook, tu Twitter, tu edX, en lugar de tener tu identidad digital legal, es decir, una respaldada por el gobierno. Y eso hace que haya muchas diversas contraseñas para entrar a acceder a un servicio o a un beneficio. Entonces, primero yo quisiera que entendiéramos que hay muchos modelos de gobernanza de la identidad digital. La identidad digital no nada más la hace el Estado, la puede hacer el Estado, la puede hacer el sector privado, como los puede hacer una ONG. Hay casos muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, a nivel gubernamental, el caso de Estonia, el caso que ellos ya prácticamente, incluso si tú vas como una persona extranjera, te dan una identidad digital de visitante extranjero. En India hicieron con un programa que se llama Aadhaar un esfuerzo muy, muy serio decían, lo que sucedía es que por la cantidad de personas en este país, el Estado perdía mucho dinero al otorgar beneficios sociales y al otorgar todo tipo de servicios porque no tenían clara cuántas personas había. Entonces lo que decidieron fue transitar de lo que les mencionaba de los censos, las encuestas, los registros administrativos y las proyecciones a un modelo de gobernanza de identidad digital en el cual este programa se llamó Aadhaar, que fue muy criticado en materia de derechos humanos, pero que sin embargo ha significado una serie de ahorros importantes para la administración pública. En Finlandia, por ejemplo, a nivel gubernamental se hicieron esfuerzos muy importantes, muy interesantes para el adaptar, digamos, el contar con una identidad digital desde el Estado. Ahora, ante la frustración no sé, de bancos, de empresas que dicen, yo necesito una identidad digital legal para que una identidad digital confiable, no necesariamente de Facebook o de Twitter, sino que esté respaldada en un documento jurídico para yo poderle proveer servicios de la economía digital a las personas, pues necesito que los gobiernos avancen en eso, pero al no ver eso, el sector privado a nivel global ha iniciado una serie de proyectos e iniciativas para promover la identidad digital. Está el caso de McKinsey, está el caso de Tupas en Finlandia. Vaya, hay una serie de proyectos muy serios promovidos desde el sector privado para contar con identidad. Por ejemplo, el Banco Bancomer o BBVA ahora lo que ha hecho es, ellos han iniciado su propio proceso de biometrización para el uso de su aplicación. Y así lo vemos, que cada vez más las diferentes organizaciones o diferentes servicios de las empresas nos piden nuestros biométricos para que sean nuestra llave o nuestra identidad. Pero lo que sabemos es que esta es una tecnología que muy probablemente pues sea utilizada por una cantidad de tiempo, pero más adelante pueda ser sustituida por otra o deje de ser segura. Entonces, ¿por qué no desde el Estado empezar con, digamos, modelos de gobernanza de la identidad digital? Ahora, también está un caso muy interesante en Argentina, una organización de la sociedad civil, Didi, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciaron un programa de identidad digital para personas con escasos recursos, con el objetivo de acercarlas más a la economía digital. Con todos estos ejemplos, con todos estos casos, lo que yo pienso que ustedes deben de tener claro es que al final de cuentas la llegada del paradigma del gobierno abierto a la ciencia de la administración pública ha generado el interés de los gobiernos por lanzar programas dirigidos a mejorar su capacidad para estructurar, explorar y recopilar datos abiertos. Y de acuerdo al BID, existen tres principales modelos de gobernanza en materia gubernamental para el manejo de datos. Uno está el centralizado, otro es el federado, otro es el sistémico.
Y independientemente del que exista en tu país o el que tú estés interesado en generar en tu país, lo importante es definir uno, porque en política no hay vacíos. Y en medida de que no tengamos claro qué es lo que queremos como gobierno, como sociedad en el manejo de nuestros datos, estos temas nos van a alcanzar. Ahora, beneficios y peligros de la identidad digital lo van a ver en la lectura que les dejé, pero es importante tener claro, beneficios, eficiencia, vínculo con el desarrollo y facilitar servicios. Está probado que en medida de que hay mayor identidad digital, hay mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque la identidad digital facilita el acceso al derecho a la identidad y el derecho y en materia de derechos humanos, en medida de que más se garanticen derechos humanos, más desarrollo hay. Segundo, los gobiernos se hacen más eficientes y se facilitan los servicios, el acceso a los servicios. ¿Qué peligros? Fallas en la implementación, o sea, que se haga un esfuerzo muy grande para generar un proyecto de identidad digital desde el gobierno, por ejemplo, con modelo de gobernanza gubernamental, y que no prosperen por algún tema técnico. Tal vez puede ser una tecnología ineficaz, el utilizar o sea, es muy importante tener claro con quién te alías, qué tipo de tecnología usas. Por ejemplo, blockchain es una tecnología que está siendo muy utilizada por proyectos y programas de identidad digital. Tercero es un apoyo limitado, es decir, necesita mucho respaldo político y necesita mucho respaldo económico, pero sobre todo social, como sistema de contrapesos. Si los estados tienen acceso a estas super bases de datos con información de todos, existe un riesgo autoritario. Entonces es muy importante que exista en los órganos que regulan el modelo de gobernanza, que se tengan a integrantes de la sociedad civil o personas que sirvan de contrapeso. Ahora, entonces, ¿qué debemos de tener? Tres consideraciones clave que debe tener una persona que quiere empezar un proyecto o un piloto de identidad digital. Uno, respaldo político. Segundo, un proceso de transición digital. Lo que es una realidad es que en América Latina no hay mucho acceso a las tecnologías ni digamos, al Internet y, por ejemplo, a todas las computadoras, celulares y demás. Si bien es una tendencia creciente a nivel global, por ejemplo, de acuerdo a GSMA, para junio de 2020, a nivel global hay 5.217 miles de millones de usuarios de teléfonos móviles a nivel global y de acuerdo a Statista, había incluso 4.570 miles de millones de personas usuarios activos de la población Internet. Es decir, hoy el 59% de la población mundial tiene acceso a Internet y 3.81 miles de millones eran usuarias de redes sociales. Entonces, hoy, para estas últimas personas, pensar en un mundo sin Internet es pues inimaginable. Y con COVID y con todo lo que es la cuarta revolución industrial, esto se va a acelerar muchísimo más. Entonces, algo muy importante es empezar un proceso de transición digital. Una política pública básica es acceso a las tecnologías. Y un tercer punto muy importante es el tema, una consideración es la gobernanza. Es, como les decía, ¿qué modelo? ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Lo va a hacer una empresa privada? ¿Lo van a hacer organizaciones de la sociedad civil en colaboración con organismos internacionales? No hay uno correcto ni uno incorrecto, depende de la naturaleza del proyecto y depende de la necesidad en específico. Lo que es claro es que al final de cuentas la identidad digital es una herramienta más que tenemos para mejorar como les decía, la eficiencia, el vínculo con mejorar los servicios y está estrechamente vinculado con el desarrollo. Me quedo con esta idea que habla acerca de Luis de la Rosa y Oteiza. Es importante empezar a pensar quiénes fueron los que, más allá de los políticos y políticas que han marcado en Latinoamérica nuestro pensamiento público, también pensar en los políticos y políticas que marcaron el pensamiento administrativo y el quehacer del día a día de la administración pública, de la innovación pública, quiénes eran las personas que crearon las instituciones que hoy conoces y qué pensaban en su momento. Lo que decían ellos era, la sociedad puede persistir un mal gobierno
pero no a una mala administración. Esto lo dijo para México, en México independiente, pero me parece que sigue siendo vigente en el siglo XXI. Es decir, seguimos teniendo malos gobiernos y eso es una realidad, es parte de la política, y ha habido buenos gobiernos también, pero ha habido buenos gobiernos que tienen mala administración. Si no tienes al frente de la administración pública gente clave, eficiente y demás, y no aprovechas todas las herramientas derivadas de la cuarta revolución industrial, te va a alcanzar. Entonces es importante que vean ustedes a la identidad digital como una oportunidad que hay para eficientar los procesos públicos y que si no lo hacen ustedes y no tienen claro qué política quieren, va a venir alguien más y la va a suplantar. Hoy es el caso de las redes sociales, que al final de cuentas son empresas extranjeras que vienen y le dicen a América Latina cómo se deben de hacer las cosas, porque no pensar en tecnologías propias de Latinoamérica o modelos propios de Latinoamérica. Entonces, espero que disfruten las lecturas. Estoy al pendiente. Si tienen algún momento alguna duda del curso, me pueden buscar. Es para mí un placer haberles compartido una pequeña probada de todo lo que puede haber detrás del tema de identidad digital. Muchas gracias por tu tiempo.